para ello se pone Dios como ejemplo, porque Dios ha sido un padre ejemplar. No sé por qué nosotros los padres terrenales tenemos que ser lo contrario. No tenemos un padre que es ejemplo ante todo. Es por eso que tenemos que volver al temor de nuestro Dios. Hombres y mujeres, padres y madres, llamados al cumplimiento de esta gran responsabilidad. Tanto los mandatos y los decretos divinos de Dios respaldan a la paternidad responsable. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos inconversos que cuando ven problemas dentro de la iglesia, lo primero que dicen, seguro Dios les enseña eso, a que sean padres amorosos, a que anden por ahí teniendo hijos de repente en cantidad, y eso por no decirle un término criollo como cuy. Entonces traemos hijos al mundo, pero no somos responsables. Y esto es peor cuando somos cristianos, cuando somos creyentes de la palabra de Dios. Esto es peor, es vergonzoso. Hacemos quedar en vergüenza la palabra de Dios. Entonces Dios sí se preocupa en este aspecto. Por eso, tanto los decretos y los mandatos divinos amparan a que seamos buenos padres y madres responsables de una paternidad responsable. Así también las leyes terrenales también nos amparan. Para ello tenemos la Constitución de la República del Perú, como en otros países que me están viendo. En el artículo número 6 de la Constitución de nuestro país, en el Perú, la política nacional de la población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y la maternidad responsable. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida o a la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, escuchemos bien, luego lo vamos a sustentar bíblicamente. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar, dar la seguridad a sus hijos. Los hijos tienen por otra parte su deber de respetar a sus padres, asistirlos. La importancia de la paternidad y la maternidad responsable es de gran interés tanto para la sociedad peruana y de otros países. Muchos de los padres no están cumpliendo con el mandato legal y social de promover el sustento material, tanto espiritual, de sus familias. No estamos cumpliendo con el sustento legal de promover el sustento material como también el espiritual en nuestras familias, y de comprometernos de aquí en adelante, para aquellos que de repente no lo estamos haciendo de manera efectiva y efectivamente con nuestras familias. Es por eso que se necesitaba urgentemente, de manera inmediata, las leyes, los lineamientos políticos, los decretos supremos de parte de Dios, como de los hombres. ¿Qué lecturo estos derechos y artículos muy importantes? Porque para muchos de repente creemos que solamente la Biblia es importante. La Biblia es un libro sagrado que nos va a sustentar, nos va a enseñar. Pero a veces, conociendo la Biblia, muchos cristianos andamos por ahí, como dijo una cantante mariachi, andamos por ahí regando hijos y no somos responsables con ellos. Y luego estos hijos se están criando en una forma violenta, y en vez de traer buenos elementos a la sociedad, estamos trayendo futuros delincuentes, futuros violadores, personas que tienen trastornos. Para ello la ayuda de Dios es muy importante. Y si no basta la ayuda de Dios para muchos, una profesión dentro de del mundo medicinal, que es el caso de la psicología, para que muchos padres asistamos. ¿Cómo lograr una paternidad y una maternidad responsable? Es tarea de todos. Se inicia desde el primer momento en que se deciden tener un hijo.
Desde el primer momento que nos decidimos tener un hijo, desde ahí inicia el poner en práctica una paternidad o una maternidad responsable. La elección de la pareja debe estar basada en el amor, el respeto mutuo y la comprensión, así como en el deseo de compartir esa responsabilidad. Esto significa asumir un compromiso tanto con la pareja como su hijo. Esto basa y se enlaza a los temas matrimoniales, tanto en asumir un compromiso con su pareja con la cual se va a casar, como con sus hijos. Y este llamado es para todos. Aquí no hay acepción, no hermano, que los hombres, no, las mujeres, no. Esto es para todos, hombres y mujeres. Porque en la vida hay hombres responsables como hay mujeres responsables. La otra cara de la moneda, como hay mujeres también irresponsables. ¿Cuántos hijos se crían hoy en día a través de las redes de salud? Las noticias vemos, hermana Milagros, de cuántos hijos con problemas de anemia que van al colegio. ¿Y esto por qué? Porque a veces sabemos, en el caso padres, que no tomamos en cuenta la crianza de los hijos. Como hay madres que dicen, hijo, se levantó nuestro hijo, a ver, ¿qué le damos? ¿Qué le damos ya? Rápido un frugo. O rápido le damos por ahí un chisito y eso que coma el niño. Entonces, ese niño se va a criar mal, enfermo, nunca va a responder en las clases. Los deberes de los padres, conforme a la Escritura, primeramente, es que tenemos que entender lo que dice Salmos capítulo 127, hermana Milagros. Salmos capítulo 127, versículo 3. Invite a un familiar que usted conozca, un vecino, invítelo a participar, compártale el enlace. En el libro de Salmos, tome nota, busquemos una Biblia, un cuaderno y tomemos apunte. Libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Los hijos que nos nacen, dice el Señor, son una rica bendición. Los hijos que nos nacen son una rica bendición. Eso es lo que Dios nos está enseñando a nosotros, padres. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Los hijos que nos nacen son una rica bendición. Y ante ello hay que entenderlo todo. Si son bendición, entonces hay que tratar de cuidar. Porque la bendición de Dios no se lo maltrata, no se lo desprecia, no se le da la espalda o se lo olvida. A la bendición de Dios se lo cuida. Porque caso contrario, no habrá bendición, sino maldición en cada uno de nosotros. La Escritura, como dice en el libro de San Juan, en el capítulo 13, el versículo 15, nos dice el Señor: ejemplo les he dado yo, hijos míos, para que como yo he hecho, vosotros os hagáis. ¿Dios es un padre responsable o no es un padre responsable? Libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Amén. Bendito sea el Señor. Mire lo que vamos a ver de la parte de Dios, porque si de alguien vamos a aprender, es del ejemplo de Dios, no del hermano Osvaldo, sino del ejemplo de Dios. Hay padres que estamos mirando el ejemplo de los vecinos, y este es el peor error en nuestro matrimonio o en nuestro hogar como padres. No, pero hijo, yo veo que la vecina le manda puro chisito en su lonchera al niño y no pasa nada, mira, el niño está gordo. No aprende ese ejemplo. Yo veo que el vecino no le da de comer a su hijo, y mira cómo su hijo lo quiere. Yo veo que el vecino lo azota, lo amarra con un cable y mira, y nada pasa nada. No aprenda los malos ejemplos que lo rodean. Si de algo tiene que aprender, aprendamos de alguien que sí ama a su hijo. El ejemplo del Padre que nos muestra a través de las Escrituras.
y estoy en San Juan capítulo 5 versos 20, es que el Padre Jehová de los ejércitos sabe amar a su Hijo Jesucristo. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Amén. Bendito sea el Señor. Pues el Padre ama a su Hijo. Si Dios, siendo Dios, nos entrega este hermoso ejemplo de decirnos, el Padre ama a su Hijo, nosotros como seres humanos debemos copiar ese modelo importante y aprender a amar a nuestros hijos, a valorarlos, a respetarlos, a aceptarlos. Cuando nuestros hijos de repente nos salen interesantes, otros a veces de repente nos salen un poquito que no son inteligentes para el conocimiento. Pero esto depende de un padre. El padre debe interesarse en inculcarlo. Pero a veces nosotros decimos, no, este me ha salido peor que el orejón. No sé si este es hijo mío o es hijo de quién será. Y comenzamos a aborrecer a los hijos. Y no los amamos. Por eso la Escritura nos dice, el padre ama a su hijo y le da a conocer las cosas que vienen. Un padre debe hacerle conocer a sus hijos. Dijo, mira, la vida es dura. Y en esta vida, para que tú seas algo, es necesario estudiar, hay que prepararse, hay que esforzarse. Porque aquí en la vida nadie te está dando flores. Afuera lo que recibirás es golpes, maltratos, distinciones y diferentes cosas. Si tú quieres superar esto, pues hijo, tienes que ir aprendiendo a conocer que la vida no es fácil. Por eso, Dios nos da un gran ejemplo. Si el padre le da a conocer a su hijo su designio, nosotros tenemos que ser igual. Como Dios también, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hay que amarlos. La palabra amar abarca un sinnúmero. Y aquí van a entrar los problemas matrimoniales. Hace mucho tiempo atrás, 2 sábados o 3 sábados de Semana de Milagros, hemos terminado de hablar el tema causa y destrucción del matrimonio. Aunque los matrimonios se destruyesen, que Dios no quiera, que Dios no lo permite, reprenda ese espíritu maligno. Que para eso la palabra de Dios está, para construir. No tienen por qué verse afectados nuestros hijos. No tienen por qué verse afectados nuestros hijos. Hay veces que entre padres se pelean, se dicen de la A a la Z, bueno, nos separamos en el mundo. Nos separamos, dice ya, cada uno por su rumbo, al final no te entiendo, tú no me entiendes, yo no te comprendo, tú no me comprendes, no hablamos el mismo idioma. Y cada uno se va por su lado. El padre, muy contento con sus deseos carnales, sexuales, se va a buscar otra mujer, o 2, 3, 4 mujeres, y comete su error, pues no es su vida. La mujer de repente se queda sola, o otra también se dedica a bailar, a andar en discotecas, a emborracharse, o de repente a buscar quien lo ama. Pero el que está en medio, ¿cómo queda? ¿Y quiénes quedan en medio de esta gran batalla frontal entre esta guerra de armas? ¿Quiénes quedan en medio buscando resguardo? Son nuestros hijos. Ellos ahí, indefensos, pobres, sin saber para qué los trajeron. Y es ahí donde mucho ocurre lo que decíamos anteriormente, los suicidios. Esto hay a nivel de prensa, a nivel de periódicos. Entra en la internet, en la Google y lea. La mayoría de casos de suicidio de los menores es porque hay padres que no los aman, porque uno no les da ese calor afectivo a ellos, porque no nos hace sentir parte de la familia. Muchos de estos niños toman diferentes sustancias y terminan quitándose la vida. Y para ello hemos visto diferentes casos. Uno de ellos hemos dicho que teníamos que ver la película de Cicatrices, de 2 esposos que se ocupaban en pelearse, en golpearse, en jalarse los cabellos, en decirse todo, mientras que un hijo descuidado, tomando una bicicleta en la terraza de su casa, sin saber lo que es el peligro. Ahí tenemos que estar los padres, para prevenir,
para edificarlos y conducirlos por un buen camino y hacerles ver lo que es bueno y lo que es malo. Este niño tomó una bicicleta y pedaleando, se volteó a través de la terraza del tercer piso de su casa y cayó y murió. Ahí recién los padres pararon, lloraron, discutieron entre ellos mismos, se golpearon la cabeza, la pared, querían retroceder el tiempo. ¿Cómo querían volver a su hijo? De ese ataúd, de esa caja, traerlo a la vida nuevamente a su hijo. Mire que ha tenido que perder su hijo para que ellos al final se reconcilien y se amen y entiendan que Dios es la importancia dentro de un matrimonio, las enseñanzas de Dios. Recién hemos visto un caso también de la vida real de una jovencita que, habiendo su esposo dejado, y muy joven ella, con una niñita entre brazos, viene por ahí un hombre a enamorarla. Recuerde esto, las hermanas: si alguien realmente los ama, los aceptará con sus hijos para en el mundo, para lo que es en el mundo. Eso hay que entenderlo bien, mis hermanos. Pero una persona que viene y le dice: mira, no sé, yo te amo a ti, pero tu hijo o tu hija, no sé, déjalo con tu abuela, déjalo de repente con la vecina, déjalo con alguien, regálalo, dónalo. Pero yo no quiero ese hijo, yo quiero tener mis propios hijos. Esa persona no lo ama. Desde ahí hay que entender. Y hay muchas madres que somos irresponsables. ¿Y por qué? Porque a veces porque nos llega la borrachera a la cabeza o nos pintan por ahí ilusiones. Lo primero que hacemos es deshacernos de los hijos, faltando a la responsabilidad como madre o como padre. Se deshacen de los hijos, los regalan, los botan, los dejan de la abuelita y se van con aquellos hombres que les prometen el oro y el moro, y a la final los devuelven a la casa con otro hijo más. O sea, uno del anterior esposo, otro del que los llevó, ilusionó, y así lo van llenando de hijos. Por eso hay que tener cuidado, hay que ser responsable. La ley de la vida nos enseña, en la ley de la acción y la reacción, que no hay causa sin efecto. Que lo que el hombre siembra o la mujer siembra, de esto va a cosechar tarde o temprano. Si la Biblia dice que Jehová Dios es un padre responsable, que sabe amar a su hijo, el deber de nosotros es que debemos amarlos también a ellos. Es por eso que la Escritura dice, dentro de nuestros deberes, que Jehová Dios es un Padre muy amoroso, que Jehová Dios es un Padre que está para sustentarnos en el alimento, en la educación. Ha habido muchas personas que no han sabido leer las Escrituras y que Dios les ha enseñado. Yo tengo muchos testimonios aquí en la página de seguidores de que siempre me comenta: hermano Osvaldo, dice, mi mujer nunca fue a una escuela, pero Dios le enseñó a mi esposa a leer. Ella sabía leer a las 8 de la mañana muy perfecto, mucho mejor que nosotros, manejaba el castellano. No con esto quiero decir que vamos a evitar ir a los colegios. Hay que ir a estudiar, a prepararnos. Pero lo que quiero que entendamos es que Dios educa a las personas. Que Dios no solamente educa, sino que sustenta a nosotros. ¿Usted cree que Dios es un padre que se olvida de sus responsabilidades? Dios no es así. Por eso es que la Escritura nos enseña y nos hace ver primeramente lo que dice la Escritura. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versos 48. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versos 48. Dios nos está llamando a ser parte de Él, a ver ese ejemplo de Él, de obediencia y de responsabilidad con nosotros. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué la Biblia dice sé perfecto como vuestros padres?
Porque la Escritura dice claramente: ¿qué padre de vosotros que cuando su hijo les pidiere un pan, usted le dan, dice, una piedra? ¿Ves lo que dice en San Mateo capítulo 7, versos 9, versos 10 y versos 11? Libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se la pidan. Amén. En el libro de San Mateo capítulo 7, versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, quiere decir alimento? No es que le va a pedir pan y solamente pan le va a dar, no. Pan se refiere a alimento. Que si le pidiere su hijo alimento, le daría una piedra, dice el Señor. Nos hace una pregunta para que reflexionemos. Y si le pidiere un pez, ¿le dará una serpiente? Hace otra pregunta. Ustedes como padres, si sus hijos les piden un alimento, le darán lo contrario. Y nos recalca en el verso 11 y nos dice: miren, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mire que Dios sabe recompensar a sus hijos, que Dios es muy responsable. ¿Cuánto de nosotros hemos pedido en momentos de enfermedad y Dios escuchó nuestras plegarias? ¿Cuánto de nosotros hemos pedido al Señor en momentos de angustia y Dios nos envió la solución? ¿Cuánto nos faltaba un alimento en la casa y Dios supo estar ahí para asumir su responsabilidad como Padre? Por eso, si Él es ese Padre ejemplar, si Él es ese Padre hermoso, ese Padre que de repente muchos no tuvimos, por el otro lado, hay muchas personas que yo sé que me estarán comentando, y mil disculpas si no respondo, miran, hermano Osvaldo, pero ¿qué hay de los que no conocimos a nuestro Padre? Nosotros hemos nacido sin padre, hermano Osvaldo. No hemos conocido esta cara de paternidad responsable. Nos hemos aprendido, nos hemos golpeado en esta vida, hemos pasado de todo. Primeramente, para aquellos padres que no conocieron a un padre o una madre, recuerde que no están solos. Que Jehová Dios con todo los recogerá a cada uno de ustedes. En el libro de Salmos capítulo 27 versos 10. Salmos capítulo 27 versos 10. Recuerde que aunque usted crea que esté solo, no lo está, porque sobre usted hay un Padre que sí es responsable, y ese Padre se llama Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Amén. Bendito sea el Señor. Recuerde que aunque su padre o su madre lo abandonen, confianza hay en Dios. Tú no me abandonarás, dice el Señor. Tú me recogerás, Padre bendito. Para aquellos jóvenes que por ahí de repente tuvieron malos padres o malas madres que los dejaron por ahí botando, de repente yo sé que me están viendo algunos pequeñitos que de repente se enteraron esta triste realidad de que los padres los abandonaron. Desde ya les pido que nos perdonen a sus padres. Quizás ellos no supieron lo hermoso que se están perdiendo de estar junto a ustedes. Perdonemos, pequeñitos, en los hogares a vuestros padres. Pero recuerden que si ellos no están, ustedes tienen un Padre que sí está para velar por ustedes, que sí está para cuidar de ustedes.
Aunque su padre o su madre se olvidaren de usted, Jehová no se olvidará de usted. No se olvidará, porque Él siempre estará presente. Por otra parte, en Isaías capítulo 49, versos 15. Isaías capítulo 49, versos 15. La vez pasada me llamaron de una iglesia y su abuelita me pidió un consejo. Entre lágrimas, llorando, me dijo aquella persona anciana: hermano, aconséjele a mi hija. Yo no sé qué tiene mi hija, pero ella lo quiere dejar a mi nieta. Está pensando en andar en otro hombre, pero ella conoce los conocimientos de Dios. Y esto no puede ser, hermano Osvaldo. ¿Por qué lo maltrata a su hija? A su propia hija, entraña de su cuerpo. Esta mujer lo aborrecía. Realmente no le quería dar ningún alimento. La misma niña se acercaba, le decía: mamita, ¿por qué tú no me amas? La madre no le respondía nada. Muy seca, realmente fuerte en sí mismo, las entrañas, para no sentir amor. Yo pienso que una persona que no siente amor es una persona que está muerta en vida. Si podemos sentir hasta más amor por los animales, ay, que no lo toquen a ese pobre perrito, ¿qué le van a hacer al pobre gatito? Entonces, ¿cuánto más sería ese sentimiento por nuestros hijos? Pero yo no sé cómo llamar. De repente se puede dar que Jehová Dios reprenda a ese espíritu maligno, porque es un espíritu maligno que ha entrado en aquellas personas. Libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Amén. Bendito sea el Señor. Este consejo especialmente para aquella niña que su abuelita me llamó. Recuerda, hija mía, ¿olvidaráse la mujer de lo que parió para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Hace una pregunta el Señor. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió? A veces muchas personas. Esto, pero ni los animales. Ustedes han visto, y eso exhortamos con la palabra de Dios, que esto no puede haber. ¿Cuántos hemos visto videos en YouTube, en Facebook? Una perrita que había parido cuántos perritos, y había llovido tanto que el río se había salido, y la perrita con la boca los levantaba y los llevaba a un lugar salvo, y otra vez regresaba al agua nadando, cogía a los perritos y los llevaba. Hasta un animalito hay más sentimiento por sus hijos. Luego vi también un video de una ratita pequeñita, un ratoncito, pues una hembrita, que se metía al hueco en las profundidades y salía con un ratoncito y lo ponía en lo alto. Otra vez entraba, se metía hasta el fondo del agua y de adentro vuelta salía, mire, arriesgando su vida para poner a salvo a sus hijos. Arriesgando su vida para poner a salvo a sus hijos. Pero yo no sé cómo puede haber padres irresponsables. Y la Biblia exhorta esto, que podemos olvidarnos de los hijos y dejarlos botando como cualquier cosa. Por eso dice en Isaías 49:15: olvidaráse la mujer de lo que parió. O también digamos a los padres, se olvidará el padre de lo que trajo al mundo, para dejar de compadecerse del hijo que trajo desde el vientre o a este mundo. Recuerde lo que dice Dios: aunque se olviden de ellos, aunque ustedes, padres irresponsables, nos dice el Señor, se olviden de ellos, yo no me olvidaré de sus hijos, porque yo soy un padre que sé asumir mis responsabilidades. Y si ustedes, como creyentes o como cristianos que predican la palabra de Dios, que buscan cambiar las vidas de otras personas, ustedes no asumen su responsabilidad, entonces
Me sentiría un padre defraudado de no haber podido darles una buena enseñanza. Pero no es que el Señor faltó, porque el Señor siempre estuvo con consejos para criarnos en disciplina, para ser buenos padres. Un hijo nos necesita, aunque usted tenga 50, 70, 80, 90 años de vida, un hijo siempre lo necesitará a usted. Hay padres que piensan que porque los hijos tienen 20, 30, 40 años, ya no necesitan de nosotros. Recuerde que sus hijos tienen problemas en la vida que afrontan a diario. Ellos lo darían todo por tener a alguien ahí que esté preocupado, aconsejándolos, que les esté haciendo ver que de repente les pueda traer un aporte en su camino, a quienes puedan contarles sus tristezas, sus fracasos, sus éxitos, quienes le puedan dar un abrazo de ánimo, una palmada de aliento y decirle: hijo, la vida no es así, la vida hay que lucharla, y yo estaré orando por ti, no estás solo en esta vida. Eso es lo que muchos hijos anhelan, los padres. Y esto no es mucho pedirle, porque esto no cuesta nada. Esto fluye del corazón de nosotros. Y si somos creyentes, pues mayormente con mayor responsabilidad debemos asumir nuestra responsabilidad paterna. Dice la Escritura: mire cuánto amor desborda el corazón de Dios como un padre. El Señor nunca se olvidará de amar. Quizás muchos padres se pueden olvidar de esta palabra, amar, y amar a sus hijos. Libro de Salmos, capítulo 77, versos capítulo 2 hasta el 7. En el libro de los Salmos, capítulo 77, versos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerde que Dios es un gran modelo para seguir. Si usted quiere ser un buen padre, una buena madre, apéguese a las enseñanzas de Dios. Libro de Salmos, capítulo 77, versículos del 2 al versículo 7. A Dios clamo con fuerte voz, para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor, y sin cesar levanto mis manos. En oración por las noches mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Y recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito y me pregunto: ¿acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? Bendito sea el Señor. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Hay muchos hijos que sin conocer a sus padres buscamos a Dios en la angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Buscaba ese consuelo de un padre y una madre que nunca estuvo ahí. Acordábame de Dios y gritaba. Quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días
desde el principio. Hay muchos hijos que se sientan y se ponen a pensar en su vida. ¿Qué mal he hecho yo para que mi padre no esté conmigo? ¿Qué mal he hecho yo? Le preguntan a su madre, y con mucha tristeza en sus ojos. Hay muchas madres que no saben qué responderle a sus hijos. Hay madres que se absorben el dolor de compartirle a sus hijos. Y le dicen, tu padre sí te quería, pero lamentablemente él falleció. A veces sus padres viven. Lamentablemente él tuvo que hacer un viaje muy largo y creo que está desaparecido. Y madres que tienen que absorberse ese dolor y ser padre y madre a la vez. ¿Por qué? Porque habemos padres irresponsables. Por eso este joven dice, me acordaba en mis canciones de noche y meditaba con mi oración y mi espíritu inquiría. Y dijo una pregunta, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a amarnos? Recuerda que las misericordias de Dios son para siempre, porque Dios no es como un padre terrenal. Dios es un padre bondadoso. Dios es un padre que se compadece de los hijos, que nos enseña una cátedra para ser buenos creyentes en Dios. Libro de los Salmos, capítulo 103, el versos 13 y el versos 14. Libro de los Salmos, capítulo 103, versos 13 y versos 14. Dice el Señor, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdese que somos polvo, dice el Señor. Como el Padre se compadece de los hijos. ¿Cuántos padres nos hemos vuelto algún día y hemos buscado a nuestros hijos que hemos dejado por ahí botando y les hemos pedido perdón? Porque ellos no se merecieron ser como bastardos aquí en la tierra. Muchos de ellos burlados en sus colegios, muchos de ellos ofendidos en sus amistades. Aquellos niños llevan un daño en su corazón, y es por eso que cuando ellos se casan hacen lo mismo en sus hogares. No lleve esa cadena a su matrimonio. Rompa esa maldición. Si su padre no fue bueno con usted, si su padre lo abandonó, no traiga eso a su casa. Despoje toda esa maldición de su familia y sea usted un buen padre. Sea un padre responsable, porque Dios sí lo es. Porque Dios sí es nuestro Padre.
Dios se asume sus responsabilidades al traernos al mundo. Muy allá es distinto que muchos seres humanos hemos sido rebeldes ante este Padre y nos hemos alejado de su amor. ¿Cuántos ahí en casita no conocimos a nuestros padres? ¿Cuántos los perdimos? Recuerde que no está solo. Diga en casita lo que dice el Señor. Libro de Isaías, capítulo 64, versos 8. Y ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Y ahora pues, Jehová, o Yahweh, Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que abra tus manos, todos nosotros, dice el Señor. No irrites, Señor, hasta el exceso. No te acuerdas para siempre de las culpas. Mira que todos nosotros somos tu pueblo, Señor. Y que podemos, y que aún muchas personas podemos cambiar de tu mano, Señor. Y podemos todavía ser buenos padres. Porque recordemos que mientras hay vida, hay esperanza. Y que nunca es tarde para acercarnos y regocijarnos con nuestros hijos. Y muy contentos y orgullosos decirle a muchas personas: mira, ellos son mis hijos. Este es mi hijo, esta es mi hija. Yo por un tiempo realmente no lo valoré, pero hoy lo valoro. Porque son las bendiciones que Dios me dio. En el libro de Génesis capítulo 33, verso 5. Génesis capítulo 33, verso 5. Y el libro de Génesis capítulo 48, versos 9. Génesis capítulo 33, verso 5. Génesis capítulo 48, versos 9. Y alzó sus ojos Jacob y vio las mujeres y los niños y dijo: ¿qué te tocan estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a su siervo. Cuando aquellos le preguntaron: ¿y quién te tocan estos? ¿Quién son estos pequeños que te tocan por ahí? Jacob, muy orgulloso, muy erguido, sacando su pecho, dijo: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. No vaya por ahí ocultándose. ¿Quiénes son ellos? No los conozco, no sé. Creo que son el vecino. Creo que son la hija del vecino. No se oculte. Pues la Escritura dice que un verdadero creyente en Dios, un verdadero hijo de Dios, que cree que sirve a Dios, recuerde que por sus frutos los conoceréis. Aquellos no se ocultan de sus hijos. Los ponen por delante y dicen: estos son mis hijos, estas son mi familia. Por eso en Génesis capítulo 48, versos 9, no ponga el pleito familiar en su vida. Hay hombres que andaban por ahí cuestionando a la mujer: no, como mi mujer me dejó, ahora que sola, vea cómo mantiene a sus hijos. No, es que el hombre me dejó, ahora ahí los dejo a los hijos donde su abuela, para que los críe, y se mueren, se mueren. No haga eso. Aprenda a ser responsable. Recuerde que sobre encima de usted hay un Dios que lo está mirando todo. En Génesis capítulo 48, versos 9, dice el Señor: y respondió José a sus padres: son mis hijos, que me ha dado aquí el Señor.
Y Jacob, muy contento, mire qué gran ejemplo le dio Jacob a José. Muchos años después, cuando ya Jacob envejeció y José había sido vendido a Egipto, José se había casado con una muy buena esposa, una buena mujer, la cual tuvo hijos, varones. Y cuando llega Jacob, después de tiempo que se habían perdido por un engaño de sus hermanos, se acerca y dice: ¿quiénes son estos hermosos niños? Y José le dice: padre, estos son los hijos que Dios me ha dado. No se avergonzó José. Estos son los hijos que Dios me ha dado. Y el abuelo, muy contento, Jacob, le dijo: allégalos ahora a mí y los bendeciré. Y los bendeciré. Haga sentir a sus hijos parte de su vida. Que sus hijos se sienten en amor. Recuerde lo que dijo el Señor: el Padre ama a su Hijo. En el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 27. En el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Cuántos de ustedes se casaron con ese anhelo de tener hijos? Yo desde antes de conociese a mi mujer, a mi esposa, desde el día que Dios me salvó de aquella muerte a la cual yo iba, lo primero que cuando Dios me sanó le dije: Señor, yo te pido tener una buena esposa que te sirva a ti y tener 2 hijos y con ellos poderte servir, Señor. Con ellos, con mi esposa, con mis hijos, poderte servir en tus caminos. Y siempre los pongo en las manos de Dios, en cada mañana y en cada anochecer, desde aquel día que el Señor me los ha dado. Por eso cuando vino el primer hijo, yo pude decirle: por este niño, Señor, oraba. Y lo que le pedía a Jehová, Él me lo dio. Y lo que le pedí a Dios, Él me lo dio. ¿Para qué nos estamos casando? ¿Acaso no es para tener hijos y ser responsable con ellos? Ame a sus hijos, abrácelos, hágalos ver que ellos son la parte primordial y que todo lo que nosotros hacemos, las malas noches, los trabajos, los sobreesfuerzos, que todo lo hacemos por ellos, para que ellos no sufran, para que ellos tengan una buena vida, para que ellos puedan transportarle esto a sus hijos. No les niegue el estudio. Hay padres que a veces, por ahorrarse unos centavos para tomar el alcohol o las drogas, dice la mujer: no, pero ¿para qué va a estudiar ya, Juancho? Hoy en día el estudio no vale, ¿para qué estudia? Si usted no fue un profesional, el amor va más allá. Es que seamos padres responsables. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6: encamínalos a tus hijos por el camino de Dios y por una carrera material. Encamínalos a tus hijos. Donde quiera que estuvieres, nunca te olvides de tus hijos. Aunque te fueras al extranjero, aunque te fueras al último rincón del mundo, si tienes hijos, no te olvides. Así sea, compárteles. Recuerda que ese niño come.
Recuerde que ese niño necesita vestirse. Recuerde que ese niño no es culpable de los problemas que usted tiene con su esposa o con su esposo. En Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruye a tu hijo. Siéntate a conversar con él. Un padre tiene el deber de enseñar a sus hijos. Los padres somos responsables. No es la sociedad, no es la niñera, no es la abuela, el abuelo, ni el vecino, la vecina. El deber es del padre y la madre. Esto es la paternidad responsable. Creíamos que de repente Dios no nos aconsejaba de esto. Es por eso que estamos dejando a nuestros hijos. El libro de Éxodo capítulo 18, versos 20. El libro de Deuteronomio capítulo 4, versos 9. En el libro de Éxodo capítulo 18, versos 20. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versos 9, nos dice el Señor. En Éxodo 18, 20, nos recalca la enseñanza. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes. Muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde anden. Si la mayoría de padres en el Perú y a nivel nacional e internacional seríamos responsables, le diéramos menos trabajo a la policía, de repente a los gobiernos de turno. Es que nosotros a veces creemos que hasta el gobierno solucione la vida de nuestros matrimonios. Nos empezamos a llenar de hijos y luego se nos escapan de las manos porque los dejamos crecer, van volando al seno de sus manos, y una vez que vuelan va a ser difícil en poderlos retener. Nos les enseñamos qué es robar y qué es hurtar, pero el mandamiento de Dios sí lo enseña. Pero hay muchos pastores: no, pero hermano, vale, ese mandamiento ya pasó de moda, ya bota ese mandamiento, esto ya acabó, estás en la ley de Moisés. Luego estamos llorando por nuestros hijos, que nuestros hijos se rebelan, que están andando por otros caminos, porque usted no le enseñó las normas del Señor. El mandamiento de Dios dice claramente: no robarás, no hurtarás, dice el Señor. No robes a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo el niño va a conocer esto si el padre está perdiendo su tiempo en otras cosas y no enseñarle la enseñanza de Dios? Hoy hay muchas cárceles llenas. ¿Y sabe por qué? Porque hubieron padres que no asumieron su responsabilidad paterna. Y ahí la raíz de la enfermedad, en asumir una paternidad responsable. Podemos curar el mal entre las personas delincuentes, entre las personas de repente drogadictas, alcohólicas y etcétera. Usted corte de raíz la enfermedad, y la raíz está en ser buenos padres responsables. Ahí está. Con eso vamos a cortar todas estas cosas malas. Por eso la Escritura dice: enséñales a ellos las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino por donde anden. Dile: hijo mío, ven acá, es tiempo de conversar. Estos son los mandamientos de Dios. Esto es la enseñanza que te va a llevar por el buen camino.
Moisés, como buen padre, le enseñó a sus hijos a escribir, a leer y a caminar por las ordenanzas. Aarón mismo, el sacerdote, le enseñó a sus hijos y fueron sacerdotes. Su padre de Moisés le enseñó a su hijo, a Moisés, el camino de Dios, el cual nunca se olvidó. Cetro, aquel hombre sabio, inteligente, lo tomó a Moisés como un hijo, ya que era rodeado de muchas hijas y no de varones. Y le enseñó a Moisés las escrituras, las virtudes, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, a ser justo y a saber diferenciar cuando hay una injusticia. Y es el deber de un padre. Enséñale las leyes, dice el Señor. En Deuteronomio capítulo 4 versos 9 dice el Señor: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quién se enseñarles a tus hijos? ¿De qué manera? Deuteronomio capítulo 6 verso 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas estando en tu casa, de repente jugando con tus hijos, hazles llegar la palabra. Es que un predicador debe saber tener un dinamismo, debe ser dinámico para hablar la palabra de Dios. Y solo que dice hay que tener la sal, y si la sal se perdiera, se va el gusto. Muchas personas: no, pero hermano Valdo, usted parece un dominical, usted. Cada uno como Dios nos ha llamado a edificar. Cada uno de ustedes son un mundo diferente y tienen diferentes virtudes. Muchos de ustedes son profesionales. Por ahí tenemos hermanos psicólogos, nuestra hermana psicóloga también, de Cañete o Huica creo que es, y varios hermanos más médicos dentro de la congregación, que los felicito por esa carrera que tienen. Pero no debemos alejarles a ellos la esencia de la enseñanza, que son los mandamientos de Dios, para que a ellos les fuere bien en todo lo que hicieren más adelante, para que nuestros hijos sean bendecidos. Aprenda a bendecir a sus hijos. Jacob en aquellos tiempos, levantando su mano, bendijo a todos sus hijos. Usted bendiga a sus hijos entregándoles esta palabra del Señor. Para muchas personas, yo sé que hay niños, hay jóvenes que me están viendo y que de repente están pasando por este problema, que no han gozado de sus padres, que no han gozado de sus madres, muchos de ellos religiosos, y por eso que hay un resentimiento en su corazón de ellos en no querer buscar a Dios, porque muchos de ellos dicen: pero hermanos, si mi padre también era religioso igual que usted, y mira lo que le ha hecho a mi madre, de mí ni se acuerda, cuando quiere manda para un pan, cuando quiere no manda, nunca lo tengo ahí para poder conversar con él. A veces tengo problemas, hermano, en mi colegio, hay jóvenes que se burlan de mí, pero realmente me avergüenzo decirle a mi madre: yo quisiera tener a mi padre aquí, hermano Osvaldo, y poder conversar con él. A veces no tengo muchas palabras para aquellos jóvenes. Solamente es decirle que en las manos de Dios lo dejemos y que clamemos a Dios y le digamos: Señor, ayúdame a olvidar este dolor, ayúdame a perdonar a estas personas,
y poder continuar por este hermoso camino que no es malo. Malo es aquel que no entendió el propósito de llamado de los mandamientos de Dios.